Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Bernal. Bienvenidos a una nueva edición de Zoom a la noticia online en ntn24.com. Hoy fue tema de debate. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Andrea Bernal. Les doy la bienvenida a Zoom a la noticia. Hoy vamos a acercar nuestro lente a dos informes. Uno, el del Departamento de Estado de Estados Unidos, y otro de Amnistía Internacional sobre el estado de los derechos humanos en América Latina. Según la administración Obama, en países como Cuba, Venezuela, Ecuador, México y Honduras, se registraron nuevas violaciones a los derechos humanos durante el 2011. La Casa Blanca argumentó recortes en las libertades políticas, aumento de la corrupción, impunidad y un preocupante retroceso para la libertad de los medios. Según Amnistía Internacional, los periodistas que intentaron denunciar los abusos de poder, las violaciones de derechos humanos y la corrupción se convirtieron en las víctimas. Los gobiernos cuestionados de la región descalifican esos informes, pues aseguran que Estados Unidos no tiene autoridad moral para emitir un informe de derechos humanos y señalar al resto. Aquí empieza un nuevo debate en Zoom a la noticia. Bienvenidos. Zoom a la noticia. Iniciamos el debate y saludamos a nuestros invitados de esta noche. Desde la ciudad de Los Ángeles nos acompaña Octavio Pescador, catedrático de la Universidad de California y doctor en Educación Comparada y Ciencias Sociales. Bienvenido. Desde el DF en México está Daniel Joloy, director del área internacional de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Y en Caracas vamos a saludar al señor Calixto Ortega, diputado del Parlamento Latinoamericano. A mis tres invitados de esta noche, bienvenidos. Me gustaría empezar con el señor Pescador para preguntarle lo que muchos se preguntan cuando aparecen esta clase de informes, señor Pescador. Estos informes, estos reportes, ¿en realidad aportan a los países o los gobiernos hacen caso omiso a estos? Bienvenido. Muy buenas noches, Andrea y la audiencia. La realidad es que estos informes son internos, pero lo que Estados Unidos se dice a sí mismo y en particular al Congreso le impacta a toda la región y a todo el orden. Señor Joloy, lo mismo para usted, saber su pensamiento acerca de estos informes. ¿Impactan realmente los gobiernos a los que se señalan, se miran hacia adentro o hacen caso omiso a estos informes? Muy buenas noches. Tienen mucho impacto, tanto para los gobiernos, pero también para la propia sociedad civil. Se convierten en una herramienta de activismo para exigir al gobierno cumplimiento en la materia de derechos humanos. Señor Ortega, Calixto Ortega, diputado del Parlamento Latinoamericano, ya escuchó a nuestros otros invitados y estamos hablando justamente sobre estos informes que ha sacado el Departamento de Estado y Amnistía Internacional. Y hablábamos un poco del debate si estos informes aportan a la realidad de los países o hacen caso omiso, o los gobiernos hacen caso omiso a estos informes. Bienvenido. No creo que los gobiernos puedan hacer caso omiso. Si los gobiernos tienen que asumir una posición, y en el caso, yo soy diputado del Parlamento Latinoamericano, la Cancillería venezolana fijó una posición con respecto a esta nueva intromisión que muchos países aceptan sumisamente, pero que nosotros definitivamente la rechazamos como una intromisión grotesca de los Estados Unidos, no solamente en asuntos internos de otro Estado, sino falseando por completo la realidad. En Venezuela existe un total apego y respeto a los derechos humanos. Los derechos humanos en el más amplio de los sentidos. Los derechos a la educación, a la salud, a la alimentación, a la libertad de expresión a la que se refieren a los derechos electorales, lo cual yo puedo remitirlo al grupo de trabajo del mecanismo de examen de periódico universal que se adopta en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el cual Venezuela obtiene una calificación que es un organismo internacional y que ha evidenciado el compromiso pleno con el fortalecimiento del sistema de derechos humanos, tal como está dicho en la posición que fijó la Cancillería. Estados Unidos no tiene absolutamente ninguna competencia, o el Departamento de Estado, porque es una posición política que justamente cuando en Venezuela se están acercando unos eventos electorales. De que vamos a eso justamente, hacia Estados Unidos tiene muchos lo cuestionan el deber, el derecho moral, la autonomía moral para emitir esa clase de informes. Todo, si analizamos el caso de ellos, que tienen presos absolutamente sin ninguna fórmula de juicio, donde hay protección de un terrorista como Posada Carriles, que Venezuela lo está reclamando desde hace tiempo,
cómo lamentablemente un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela incurso en delito, y cuando se le solicita una investigación y se destituye, sale corriendo y es protegido por las autoridades norteamericanas. Entonces hay una cantidad de eventos que contradicen y que ponen en evidencia una actitud totalmente hipócrita en ese sentido. Quiero preguntarle al señor Pescador, Octavio Pescador, si él opina lo mismo que el señor Ortega en cuanto a que esto es una intromisión, específicamente hablando del reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos hacia otros países de la región, señor Pescador. Bueno, es una postura muy subjetiva. Cuando uno es el sujeto de las críticas, obviamente que se va a ver como injerencista, intervencionista. Cuando alguien está emitiendo el juicio, pues obviamente que se ve como un juicio. Si está condicionado con recursos económicos, por ejemplo, que el Congreso de los Estados Unidos dedica para becas y becarios, para cooperación internacional, una serie de cosas, ese tipo de criterios, es a lo que me refería yo, sí inciden obviamente en la opinión de los gobiernos a los que se está juzgando. ¿Por qué? Porque alguien, si va a recibir recursos o se les está invitando a algún tipo de participación, pues obviamente que va a tener el interés que se le vea bien. Si alguien no quiere tener relación en el concierto internacional de las naciones con los Estados Unidos por posturas ideológicas, políticas y demás, pues obviamente que va a ser muy comprensible la visión crítica de este tipo de reportes. Vamos por parte en este informe, como en estos momentos nos ha acompañado el señor Daniel Joloy, director del área internacional de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. Quisiéramos revisar qué fue lo que dijo este informe específicamente sobre Centroamérica, donde varios países volvieron a figurar en la lista negra en materia de derechos humanos. En México, sobre todo, la mayoría de las violaciones se dieron en el contexto de la lucha contra el crimen organizado y los grupos narcotraficantes, mientras en Honduras los asesinatos contra periodistas, la impunidad y los constantes casos de corrupción en la policía fueron determinantes para que Estados Unidos lo incluyera en su informe. Veamos. Violencia e impunidad, consecuencia de la lucha contra el crimen organizado. Esa es la mayor preocupación de Amnistía Internacional y del Departamento de Estado sobre la situación de derechos humanos en México y de paso en Centroamérica. Tanto la ONG como el informe del gobierno de Estados Unidos indica que en México los problemas más graves son producto de los frecuentes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones criminales transnacionales. Además, suman a las organizaciones vinculadas a los cárteles del narcotráfico, quienes ejecutan acciones brutales con delitos violentos que demuestran desprecio por sus víctimas, en especial civiles. Secuestro, abusos físicos, detenciones arbitrarias, corrupción y agresiones a la prensa son las mayores denuncias en México que recibieron durante el año pasado tanto Amnistía como el Departamento de Estado. La ONG denuncia que la acción del crimen organizado a veces cuenta con la complicidad de la policía o las fuerzas de seguridad. Para Washington hubo un aumento en los reportes de desapariciones forzadas y torturas cometidas por el ejército, la marina y la policía. En la región, Amnistía y el Departamento de Estado fijaron su reporte en Honduras, destacando como serios problemas la corrupción policial, la debilidad de la justicia y la violencia contra poblaciones vulnerables y los ataques y amenazas contra la prensa. Sobre Nicaragua, los informes lamentaron que la independencia del Poder Judicial estuviera en duda y que las elecciones en las que fue reelecto Daniel Ortega se hubieran desarrollado bajo constantes denuncias de fraude y violencia. Señor Joloy, Estados Unidos también en este informe acusa a México de consentir la corrupción. Quisiera saber qué opina usted al respecto e ir un poco en la línea que nos ha puesto también uno de nuestros invitados aquí, el señor Ortega, de hablar de una intromisión. ¿Qué opina usted? Así es, a mí no me parece que sea una intromisión, me parece que es un reporte que se hace en base a información que la propia sociedad civil le proporciona y que recopilamos desde la sociedad civil. El informe del Departamento de Estado es muy claro en el sentido de las violaciones a derechos humanos en México, las cuales hemos visto cómo se han incrementado alarmantemente desde que se comienza con esta estrategia de militarización para combatir al crimen organizado. Ya se mencionaba el aumento alarmante en casos de desaparición forzada, de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, las cuales además no son investigadas y se mantienen en la impunidad. Me parece que eso es muy importante, algo que destaca el informe, en donde critican e instan a México, como ya lo ha hecho muchas otras instancias, a reformar el fuero militar para combatir la impunidad en estos temas. En materia de corrupción, lo hemos visto como autoridades de alto nivel han estado implicadas en estos casos, han sido señaladas, incluso en días recientes la propia Administración de Estados Unidos ha informado que se lleva un proceso en contra del exgobernador del estado de Tamaulipas
por corrupción y por vínculos con la delincuencia organizada. Esto es lo que señala el informe, es lo que estamos viendo en la realidad, es lo que la sociedad civil en México estamos documentando. Señor Ortega, países... Sí, adelante. ¿Aló? Sí, señor Ortega, adelante. No, yo estoy escuchando la opinión que está dando la persona de México, pero escuchando también al señor Pescador, cuando hace referencia a que Estados Unidos hace eso con el propósito de poder evaluar el tipo de apoyos y donaciones o qué sé yo que se hace de Venezuela, pues Venezuela desde hace muchísimo tiempo no recibe ningún tipo de apoyo ni donaciones del gobierno de los Estados Unidos, salvo aquellas que se le dan a algunas ONG en Venezuela que tienen una clarísima identificación con la oposición. Hasta la próxima emisión de Zoom a la Noticia Online. Siga con nuestra programación en ntn24.com. Hasta la próxima.